Gloria al Señor. ¿Cuántos están con gozo hoy? Amén. ¿Sabe? Siempre digo que la diferencia entre la alegría y el gozo es que la alegría depende de cosas buenas, pero el gozo es el fruto del Espíritu, hermano. Podemos estar en tribulación, en pruebas, y la gente no entiende por qué danzamos aquí como locos con banderas y levantamos manos, pero es porque hay gozo y eso es del Espíritu. Amén. Solo déjenme poner por aquí porque a veces yo me emociono y hablo mucho, entonces quiero ponerme aquí el temporizador para que me avise que ya es hora. Bien, gloria al Señor. Bueno, como iglesia hay una presencia del Señor muy hermosa en este lugar hoy, de mucha victoria, de mucho gozo. Y como iglesia estamos este año celebrando o proclamando año de expansión y gloria, ¿verdad? ¿Cuántos creen que este es año de expansión y gloria? Amén. Quizás en años anteriores hemos experimentado glorias, pequeños destellos o glorias pasajeras. Quizás un milagro contestado, una sanidad esperada o un negocio que comenzó a florecer. Pero sin embargo estoy convencido de que Dios no quiere que nos detengamos ahí, sino que Él desea conducirnos a un crecimiento que manifieste una gloria mayor. Amén. Vamos por una gloria mayor. Hemos experimentado milagros, hemos comido del Señor cosas muy buenas, pero tengo una noticia: en Dios siempre hay más y lo que viene es mayor. Amén. Tal vez no lo veamos con nuestros ojos, pero viene. Y hay una historia que me bendice mucho en la Escritura, y de hecho para el día de hoy había otra enseñanza asignada, pero yo sentí en mi corazón que ardía algo, un mensaje que hace unos meses atrás el Señor viene tratando. Y bueno, pues mamá Emma me dijo: hijo, si hay algo en tu corazón que querrás compartir. Yo le digo: sí, tengo algo, hay algo que ha estado ardiendo en mi corazón y quiero por la gracia de Dios poder transmitirlo en esta mañana. Vamos a la Escritura, Primera de Reyes 18, capítulo 18. Versículo 19. Dijo: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a seguir avanzando en esto, pero quiero hacer una pausa aquí. Dice que un poquito atrás de lo que acabamos de leer, un poco atrás, usted conoce la historia y no voy a profundizar mucho y no la vamos a leer, pero usted conoce la historia que Dios levanta a un profeta de la región de Galaad llamado Elías, de un lugar llamado Tisbe. Por eso era Elías Tisbita, no es que era el apellido, era Tisbita, ¿verdad? Era Elías Tisbita porque era de esta región. Era una región desconocida donde ningún famoso había salido, pero Dios había predestinado a un hombre llamado Elías para traer liberación a la nación. Y viene Elías y estaba el reinado de Acab en ese tiempo, que se casó con una señora bien famosa, con la cual usted no tiene relación, yo sé, una tal Jezabel. Y Acab se casa con Jezabel y dice que comienzan a hacer lo malo delante del Señor. Y dice que el reinado de Acab fue de los peores en Israel. ¿Por qué? Porque sustituyó la adoración de Dios a Dios y la sustituyó por adoración a Baal y a Acera. Institucionalizó la idolatría Acab.
Un pueblo, hermano, un pueblo que adoraba al Señor, que fue fundado y fundamentado desde Abraham hasta este tiempo, que era nacido por la boca de Dios, que era el pueblo amado por Dios. Y Acab dijo: vamos a cambiar, el objeto de nuestra adoración ya no va a ser Dios, porque mi esposa Jezabel tiene otros dioses, entonces los meto en mi nación. Y prácticamente institucionalizó la idolatría a Baal y a Acera. Entonces un día se levanta Elías, va donde Acab y le dice, de repente apareció Elías en la escena. No había aparecido como que Elías nació en la escuela profética tal. No, de repente dice que Elías Tisbita llegó a Acab y le dijo: la lluvia va a parar y va a haber sequía hasta que yo diga la palabra, porque Dios se ha asqueado de la idolatría de la nación. Entonces no hubo lluvia, hubo sequía. Y dice la palabra que Elías va y Dios le dice algo muy específico y le dice: vas a ir al arroyo de Querit y vas a estar ahí, y yo voy a enviar cuervos que te envíen la provisión de día y de noche. Y dice que Elías obedeció, fue al arroyo de Querit, y de día y de noche venían cuervos que traían carne, traían pan, y había agua que podía tomar del arroyo de Querit. Hermanos, esto es un milagro sobrenatural, porque Dios, para empezar, Dios le da a Elías una instrucción. Y antes que cualquier bendición, siempre hay una instrucción. Cuando Dios le prometió a Abraham: vas a ser bendito, te voy a multiplicar, tu descendencia será como todas las 7 bendiciones que le lanzó a Abraham, primero le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Hay una instrucción. Y llega Elías, y Dios le da la instrucción y le dice: vas a decirle a Acab que no va a haber agua, no va a haber lluvia, va a haber sequía, y te vas a ir a esconder en este arroyo. Hermano, el GPS de los cuervos fue configurado por Dios, que tenían que llevarle a Elías en el arroyo de Querit pan y carne mañana y tarde. Yo quiero decirle algo. ¿Qué tal si a Elías se le hubiera ocurrido: muy largo Querit, no me gusta, mejor me voy a otro arroyo? La configuración que estaba para los cuervos era en ese lugar. Entonces hay lugares que parecen de despropósito, pero que Dios está enviando la provisión. Aunque parezca un lugar desolado, un lugar que Dios no va a proveer, amado hermano, levante su mano conmigo y diga: hoy los cuervos van a venir en el lugar de mi asignación. La provisión va a venir en el lugar de mi asignación. Amén. ¿Y sabe qué es tremendo y poderoso aquí? ¿Qué comen los cuervos, hermano? ¿Son carroñeros? A alguien que comía carne, Dios le dice: no te la vas a comer, te vas a abstener y vas a proveer al siervo de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero yo solo iba a pasar por encima de ese versículo. Pero yo siento que hay cuervos que Dios está activando el GPS para que traigan una bendición sobrenatural en medio de la crisis, en medio de la sequía, en medio del quebranto. Amén. Se acaba el agua en el arroyo. Vean que la provisión nunca dejó de llegar. Elías comía carne, hermano, comía bien. Un asado se echaba todos los días Elías. Comía bien Elías. Pero luego se seca, los cuervos dejan de llegar. ¿Por qué? Porque la instrucción cambió. Y Dios le dice: ok, luego de un año la instrucción cambia, ya no es el arroyo, ahora vas a ir a Sarepta, te vas a encontrar una viuda. Y usted conoce la historia, llega a las puertas de Sarepta, se encuentra una viuda recogiendo leña, y llega Elías y le dice: hey, ¿me podrías dar un poco de agua? Y ella le dice: pues tengo solo un poco. Y le dice Elías: ¿y qué tienes en casa? Y eso parece ridículo, hermano, porque en medio de una crisis, ya llevaba al pueblo un año de sequía, y llega Elías y le dice a una mujer que era viuda y solo tenía un hijo, y le dice: ¿qué es lo que tienes en casa? Tengo un puñado de harina, un poco de aceite, un poco de agua, pero te puedo compartir un poco, pero quiero decirte que es lo único que tengo, y era la última cena que me iba a comer con mi hijo y después echarnos a morir. Pero llega Elías y le dice: dame a mí primero.
¿Quién en su sano juicio puede decir, dame a mí primero en medio de una crisis? Pero le dice el profeta y le lanza una palabra y le dice, porque si me das a mí primero, te digo que el aceite, la harina no va a escasear en tu casa. Y Elías se convirtió en un agente que cambió la vida de la casa de esta mujer. Y dice que Elías se hospedó ahí. Y usted conoce la historia. En cierto momento murió el hijo de la viuda. Él lo resucita prácticamente. Y pasaron aproximadamente 3 años y medio en esa crisis. Hermano, 3 años y medio en que Elías no le predicó a nadie, en que Elías no fue invitado a una conferencia profética, en que Elías no puso que necesitaba para viajar tanto monto de ofrenda. No, eran 3 años en que el Señor lo estaba guardando para algo sobrenatural. Hermanos, hay gente que cree que necesita estar haciendo cosas para que Dios le siga proveyendo. Yo quiero decirle que Dios te provee porque te ama, porque eres hijo, porque eres parte de la herencia. No te provee porque hagas o dejes de hacer. Y llega Elías, y en cierto momento me encanta porque había un tipo en la escena llamado Abdías, que Abdías dice que era temeroso de Jehová, pero era la mano derecha de Acab. Acab, el rey que hacía lo malo, pero tenía una mano derecha que era buena, llamado Abdías, que dice que Abdías, cuando Jezabel mandó a matar todos los profetas, Abdías agarró 100 profetas y los guardó de cueva en cueva y les daba pan y agua durante 1 año. Y ese mismo Abdías tenía en su corazón y ardía en su corazón. Yo creo que Abdías era temeroso del Señor, dice la escritura. Yo creo que Abdías decía, lo que está haciendo el rey Acab está mal, pero el Señor me puso en un lugar de influencia, porque algo tiene que cambiar. Y aunque Abdías se encontraba por otro lado con Jezabel, que había metido a los profetas de Baal y de Acera, y dice que comían de su mesa. O sea, hermano, esto no eran simples súbditos, eran gente que pasaban con Acab y Acera, que habían entrado hasta el liderazgo. Por eso el espíritu jezabélico se mueve así, que entra hacia las cabezas y los no sé qué palabra usar, pero los deja bobos. Y Acab estaba atónito por la belleza de Jezabel y con los dioses que adoraba Jezabel. Pero en eso dice que andaban buscando a Elías. Por 3 años y medio no lo encontraron. Hermanos, porque hay momentos en que Dios no es que te quita la unción, hay momentos en que Dios te guarda y te preserva, porque hay cosas en cierto momento que tienes que hacer, pero tiene que ser fruto de la intimidad con Dios, fruto del secreto con Dios. Y dice que se encuentra Abdías, y Acab le dice, mira, no hay agua para los animales, nos estamos quedando ya sin nada, están muriendo, vamos a recorrer el país, yo me voy por aquel lado y vos te vas por el otro lado a ver si encontramos aguas. Y vea, cuando Abdías va y anda buscando agua para poder llevar al reino, aparece alguien en escena. Alguien que por 3 años y medio, hermano, estuvo guardadito. Y llega Elías y se le aparece a Abdías. Abdías se postra y le dice, Padre mío, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Dónde has estado? Entonces Elías le dice, decirle al rey Acab que Elías está aquí. Como quien dice, aquí vengo otra vez. Entonces Abdías le dice, mira, pero si yo le digo que estás aquí, después me voy y regreso y ya no estás, me va a matar porque ha matado a todos los profetas. Entonces Elías le dice, no te voy a esperar. Vino Acab hacia Elías y Elías le dice, mira, reunime a todos los profetas, 450 profetas de Baal. Diga conmigo, 450 de Baal y 400 de Acera. Esto es importante. Eran 850 contra Elías. Y entonces dice Elías que se para delante de Israel. Yo creo que Israel quedó atónito, porque el hombre que por su palabra se detuvo el agua, la lluvia, el agua, ese hombre que por su palabra se detuvo, se para delante de Israel. Y yo creo que todo Israel dijo, vaya, a ver si ahora sí este tipo nos devuelve el agua. Y llega y dice algo muy importante: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? A veces estamos nosotros como cristianos, amados, claudicando en medio de 2 pensamientos. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios no lo va a hacer? ¿Será que estoy haciéndolo bien? ¿Será que puedo decir malas palabras en casa, pero en la iglesia portarme mejor? Señor, si al final tu gracia y tu misericordia.
Señor, ¿será que puedo frecuentar estos lugares? Y viene Elías y se encontraba en medio de un pueblo que claudicaba en medio de dos pensamientos. O sea, no sabía ni a quién adorar. Y Elías, dice el verso 22, volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Y dice aquí: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Mire, el pueblo estaba tan indefinido que dijo: está bien, el que baje fuego del cielo, a ese vamos a adorar. Porque a veces estamos condicionando nuestra adoración a que Dios haga un milagro. Hermanos, nuestra adoración no es condicionada a que Dios mueva la mano a favor de nosotros. Nuestra adoración es porque Él es digno de ser adorado, porque Él es digno de ser exaltado. Y estaba Elías ahí, le dice: bueno, traigamos un buey, y ustedes, los 450 de Baal, porque convocó a los 450 de Baal, córtenlo en pedazos, y el Dios que haga llover fuego del cielo, pues ese va a ser. Y dice en el verso 26 que ellos gritaban: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Los profetas de Baal hicieron un altar, despedazaron el buey y empezaron a hacer danzas y a hacer saltos. Y dice que no respondía Baal. Y después de unas horas comenzaron a sajarse el cuerpo, comenzaron a cortarse. Y dice que bañados de sangre hacían cánticos, hacían danzas alrededor del altar, hermano. Pero lo que ellos no sabían es que el Señor, hay mucha gente que adora a dioses de metal, de madera, de bronce, de oro, pero ellos tienen oídos y no escuchan. Ellos tienen boca y no hablan. Pero Jehová de los ejércitos sigue sentado en el trono, y todo se mueve por la voz de Él. Elías estaba en el lugar, los estaba viendo, y Elías se comienza a reír de ellos. Y dice en el verso 30: pasó el mediodía, 29, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y Elías los miraba y les decía: ¿será? Yo me imagino a Elías sentado ahí viendo todo el espectáculo, y decía: ¿será que está durmiendo su Dios? ¿Será que está descansando que no lo escuchan? Hermano, ¿están tomando acaso una siesta? Decía. Alguien que habla de esa forma es alguien que estuvo 3 años y medio en presencia del Señor. Hermanos, a veces nosotros estamos 3 minutos y medio y nos dormimos. Me pasa. Pero Elías luego dice en el verso 30: todo el pueblo le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero, hermanos, que Elías hace fue arreglar el altar. Dice que tomó las 12 piedras y edificó con las piedras un altar, el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Vean qué tremendo, porque lo primero que hace Elías es: bien, por 3 años y medio se ha adorado otros dioses en esta nación, y Dios no va a mandar fuego del cielo hasta que arreglemos, restauremos y reedifiquemos este altar. Y dice que el tipo puso las 12 piedras que representaban las 12 tribus. Arregló el altar. Hermanos, este es año de expansión y gloria, amén. Pero antes de la expansión y la gloria, arreglemos nuestro altar. El altar de nuestro corazón primero. El altar en casa, el altar con la familia, aún con la relación con nuestra iglesia, con las personas de esta comunidad. Bien decía aquí que esta es una casa hermosa, hermanos. Esta es una casa de restauración, una casa de amor, y que el espíritu profético que está en este lugar nunca se apague. Nunca se apague. Yo recuerdo muy bien cuando estaba trabajando en este mensaje, porque tuve la oportunidad de sentarme un día con el pastor Remo
Estábamos ahí, Papa Rigo, el profeta Mario también, no me acuerdo quiénes más estábamos en ese lugar. Y me invitaron, mire, me senté en mesa de santos yo, ¿verdad? Ese día. Me invitaron, vamos por un café, me dicen, vamos. Y de repente me encontré solo con ministros de Dios en ese café. Y yo me sentí ahí como David cuando llevó los panes y los quesos a sus hermanos, ¿verdad? Pero aquí estoy, dije, me senté. Y comenzaron a contar historias de cómo nació el ministerio, de cómo Dios hizo un movimiento profético de sanidades y milagros. Hermanos, pasaron 2-3 horas en ese café y yo no me quería ir. Y no era porque el café estaba bueno, no, era porque me nutrí de saber cómo inició este ministerio, con una impartición profética tremenda. Es por eso que, muchachos, tenemos que venir a Convergencia, porque estoy convencido que ese va a ser una activación para los Eliseos de este tiempo. Amén. Ese es un comercial aparte. Pero recordaba yo, hace la primera vez que vine a este lugar, yo estaba adolescente y me trajeron a una escuela profética y me decían, es que allá hay una unción profética como Elías. Y yo venía aquí a Muna porque quería ver esa unción profética. Y hoy tengo la dicha de pertenecer a este lugar y de poder ser parte de ese manto. Pero ¿por qué le digo esto? Porque Baal era el dios o el señor de la tormenta, y Acera era la diosa de la fertilidad y la sensualidad. Y el pueblo de Israel había perdido el enfoque de su adoración porque tenía una necesidad y porque tenía temas en el corazón de sensualidad, temas en su corazón que representaba, que necesitaba adorar a la diosa de la fertilidad para poder tener algo. Y de repente Israel comienza a adorar esto. Los profetas de Baal se sajan, cantan, no sucede nada. Elías luego dice, reparemos el altar, reparan el altar. Amados hermanos, y yo estoy seguro que el Señor está reparando el altar profético de esta iglesia y de esta congregación, porque viene un tiempo de mucha expansión y un tiempo de mucha gloria. Amén. Elías restaura el altar. Luego dice que después de restaurar el altar, Elías dijo, hagamos una zanja alrededor. Hay algunos eruditos que creen que ese perímetro era de unos 3-5 metros aproximadamente. Y dice que en el verso 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo ahora otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Hermanos, Elías le pide al pueblo, háganme una zanja y tráiganme cántaros de agua. Le tengo una gran pregunta: ¿qué escaseaba en ese tiempo? Y Elías pide agua. Mientras Elías vertía el agua en la zanja, había gente allá abajo diciendo, ay, ojalá me dieran esa agua a mí. Como hoy en día, aquí no pasa en otras iglesias. Miren los diezmos cómo se van, ¿ve? En los viajes de los pastores. Miren las ofrendas, vean, también vestidos y uno que no tiene ni para el combustible. Eso es claudicar en medio de 2 pensamientos, hermano. Eso es estar confundido a quien adoramos. Pero aquí no pasa, yo sé que aquí no pasa. Entonces, el agua escaseaba y lo que pide Elías fue agua. Porque Dios tiene un sentido del humor que cuando no tenés algo, es lo que te pide. Porque Dios no te pide el extra, hermano. Dios te pide lo que tenés. Cuando vino el niño y Jesús estaba ahí, dicen que había que alimentar a una gran multitud. Jesús dice, ¿habrá algo que podamos darle a ellos? Y los discípulos estaban preocupados porque dijeron, son miles de personas, ¿cómo los vamos a alimentar? Pero llegó un niño y dijo, bueno, aquí tengo unos panes y unos peces.
Si de algo te sirven, aquí están. Y se los dio al Señor y vino una multiplicación milagrosa. Amado hermano, ese día la mamá de ese niño se levantó a hacerle una lonchera, le puso un par de peces y unos 5 panes y le dijo: hijo, esto es para lo que comas. Lo que la madre no sabía es que estaba haciendo la lonchera para un milagro de multiplicación. Y el niño dijo: esto es lo que tengo, puede ser poco, pero en tus manos se multiplica. Dice la palabra que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Entonces le voy a dar algo aquí, algo que el Señor ministró en mi corazón. Y si le sirve, gloria a Dios. Hay ocasiones en nuestra vida que no tenemos pan para comer, pero sí tenemos semilla para dar. Y muchas veces vamos a tener que dar eso único que tenemos, porque no tenemos pan para comer, pero puede ser que tengamos semilla para sembrar. Amén. Se lo dejo para que lo dijera más tarde. No me quiero ir por ahí ahorita. Pero Elías dice: tráiganme agua. Llevaron agua en aquel lugar. Y dice que Elías pidió agua cuando no había llovido en 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Pues teológicamente es el tiempo de prueba, de juicio. Es la mitad de 7. Y según la escatología simboliza un periodo de imperfección, crisis, prueba, interrupción. Y llega este hombre, repara el altar, lo llena de agua alrededor, porque Elías dijo: yo no quiero que la gente que está allá crea que esto es un truco y que los estoy engañando. Y puso agua para que vean que tenía que ser un fuego santo, hermano, para consumir el agua. Entonces, cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, verso 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y vean el verso 36, qué hermoso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Hermanos, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. ¿Puede imaginarse esa escena usted delante de todo el pueblo de Israel en aquel monte, y de repente se ve que se abren los cielos, una columna de fuego baja y quema el altar? Eso fue un espectáculo, hermano. Eso fue un espectáculo. El ministerio de Elías, sí, había resucitado un niño muerto, sí, había visto cuervos que le traían comidita, hermano, pero ver fuego descender del cielo de esa manera públicamente. Elías estaba en la cúspide de su ministerio, hermano. Todas las iglesias querían invitarlo a predicar al profeta del momento, porque había descendido fuego del cielo. Y Elías, parado en aquel lugar, dice: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y dice que luego los llevó a Sison y los degolló. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cuántos profetas eran? 850. 450 de Baal, 400 de Acera. Entonces Elías no acabó la tarea. Mató a los de Baal, pero los de Acera, dice la palabra que comían de la mesa de Jezabel. ¿Saben? Hay un teólogo llamado Matthew Henry que dice que coinciden en que Jezabel, la verdadera fuerza política tras el trono, intervino. Mientras los profetas de Baal eran funcionarios públicos de la religión, los 400 de Acera era un círculo íntimo, eran sus capellanes personales porque comían de su mesa. Elías mató a los que públicamente estaban ahí, pero todavía habían otros ahí escondiditos. Y descendió fuego del cielo
Elías en la cúspide de su ministerio llega, los mata. Dice la escritura luego, versículo 41 en adelante, dice que oró, que le dijo a su siervo: sube, si usted sabe la historia, sube una vez más, sube 7 veces. Y dice que ve una nube como una pequeña mano, que viene la lluvia. Entonces Elías le dice: entonces dile a Acab que ciñe su caballo y su carro. Y dice algo tremendo aquí en el verso 46: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermano, venía la lluvia. Elías manda a decirle a Acab que ciñe su caballo, su carro. Pero luego dice que Elías se ciñó los lomos. Yo siempre me preguntaba, ¿pero qué era ceñirse los lomos? Y lo investigué y me di cuenta que ceñirse los lomos en aquel tiempo no usaban jeans, ni shorts para correr, ni tenis como ahora, ¿verdad? Los runners. Eran túnicas y sandalias. Y ceñirse los lomos era señal de levantar mi túnica hasta la mitad y enrollarla atrás. ¿Por qué? Porque había que correr. Y empieza, hermano, Elías a correr. Dice la palabra y corrió. Esa palabra es ruaj, que significa impulso divino. Y Elías ya le había dicho a Acab que fuera con su caballo, y el caballo ya iba lejos. Pero de repente Elías se ciñe el lomo y comienza a correr sobrenaturalmente. Pasó a Acab y creo que le dijo: adiós, guapo. Y lo traspasó, hermano. Corrió más rápido que Acab. Eso fue una proeza física sobrenaturalmente. Y el hombre fue corriendo. Y Acab dijo, Acab fue y le dijo a Jezabel: no sabes lo que ha pasado, mi amor. Ya mataron a los profetas. Le contó lo ocurrido. Claro que Jezabel ya sabía. Entonces dice que Jezabel, en el capítulo 19, verso 2, envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Hermano, Elías bajó del Carmelo aproximadamente 30 kilómetros a una velocidad nunca antes vista. Tal vez se puso a descansar, se comió su sándwich, y en lo que estaba ahí viene un mensajero y le da un mensaje. Y Jezabel le dijo: así como hiciste con los míos, así voy a hacer con vos. Amados, y Elías entra en temor. Y Elías dice que comienza a caminar y bajó hasta Berseba. Elías entra en temor, amados hermanos, por un mensajero. El enemigo ha lanzado dardos mensajeros a muchos de los que estamos acá, diciéndoles que no van a salir, que no lo van a lograr, que no tienen las fuerzas, que no tienen los contactos, que no tienen la influencia. Hermanos, pero usted no necesita tener cuello con los hombres si tiene cuello con el de arriba. Usted es un hijo. Usted no tiene que entrar en temor. Amén. Y Elías dice que recibe ese tremendo mensaje, y entra temor en Elías. Elías hizo una maratón sobrenatural, porque Elías no solo fue que caminó, no solo que fue de aquí a San Pedro Sula, hermanos. Elías caminó 30 kilómetros. Bueno, corrió a una velocidad de 30 kilómetros. Y luego dice que cuando llegó el mensajero, bajó hasta Berseba. Hermanos, del lugar donde estaba Elías a Berseba eran 180 kilómetros. Elías caminó 180 kilómetros por una palabra de temor. Y dice que entró temor en él. Y luego vamos a pedirle a Emily a ver si tenemos la imagen. Mandé una imagen porque esto se los quería graficar. Dice que luego de Berseba caminó hasta Oreb. Ahí tenemos, miren, el viaje de Elías. El reino de Israel estaba ahí arriba. Elías caminó hasta Berseba, entre 160 y 180 kilómetros. Dejó ahí su siervo. A veces cuando estamos en temor, o cuando creemos que Dios ya no nos va a usar, comenzamos a dejar amistades, conexiones, amigos ministeriales, porque creemos: aquí terminó mi carrera. Mi misión era descender fuego del cielo y ya.
Pero este hombre entró a un profundo temor que después de Beerseba hasta el monte Horeb caminó 280 a 300 kilómetros más, entre 40 días y 40 noches. Hermanos, entre bajar el Carmelo, ir a Beerseba y luego llegar a Horeb, hay un total de 520 kilómetros aproximados. Elías caminó como quien se va de aquí a Nicaragua. ¿Y sabe? Nadie lo perseguía. Pero había un mensajero que puso la palabra de temor en su mente, en su corazón, y corrió y corrió y corrió. Era como el Forrest Gump del Antiguo Testamento. No paró de correr y de correr y de correr. Y le preguntaban: ¿por qué corres, Elías? Y seguía. Recorrió 520 kilómetros. En Beerseba dejó ahí Elías su criado y se quedaba solo. Y dice que echándose debajo del enebro en Beerseba se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hermanos, el enebro es un arbusto de ramas delgadas y hojas pequeñas que apenas proyecta sombra, pero era lo que había en el desierto. Dejó a su siervo en Beerseba y se fue. Y dice que se puso debajo de este enebro. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Un versículo antes, en el versículo 4, perdón que me lo salté, dice: y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías entró en una profunda depresión y tanta fue su depresión que deseó morirse. Tanto fue su amargura, tanta fue su soledad, que dijo: quítame la vida, porque no soy mejores que mis padres, no soy mejores que mis antecesores. Amados hermanos, está diciendo esto no un cualquiera, no está diciendo esto uno de los profetas no conocidos, lo está diciendo Elías, el hombre que hizo que la lluvia se parara, el que fue alimentado por cuervos, el que resucitó a un niño, el Elías que hizo descender fuego del cielo. Un día estaba descendiendo fuego del cielo y el siguiente estaba escondiéndose, huyendo debajo de un enebro, deseando morir. ¿Sabe por qué? Porque la adrenalina, hermanos, no es lo que sostiene el ministerio. Lo que sostiene el ministerio es la intimidad que tenemos con Dios. Podemos hacer grandes proezas, milagros, podemos ir a ministrar a diferentes naciones, amados hermanos, pero hay un momento en que si descuidamos nuestra humanidad. Pero Dios se preocupa por nuestra salud mental también, se preocupa por nuestra humanidad. Y el hombre estaba debajo del enebro y dice: Señor, quiero morirme. Yo no sé cuántos de aquí han atravesado o están acostados hoy mismo debajo de un enebro, en medio de un desierto espiritual, diciéndole: Señor, ya no me quiero congregar. Señor, quítame la vida. Señor, ya no puedo más. Muchos de nosotros atravesamos momentos, hermanos, en los que queremos renunciar. Yo recuerdo muy bien hace años atrás, en una iglesia donde me congregaba, había una afrenta tan fuerte que yo dije: híjole, esto. Me enojé y me amargué. Yo dije: me salgo de la iglesia. Y estaba tan molesto por lo que había sucedido y porque me habían herido mi corazoncito. Ay, pobrecito el niño. Hasta después entendí, amados, que Dios lo que quería era matar al viejo hombre, matar al yo, para que él crezca. Pero en ese momento de mi adolescencia para mí era lo peor. Y yo dije: voy a renunciar. Y yo recuerdo ese día, le dije a mi mamá: ¿sabes qué? Ya no quiero seguir. Pero cuando te digo que ya no quiero seguir, es que ya no quiero seguir ni en la alabanza en la iglesia, ni en la iglesia, ni en las cosas de Dios. Porque me pasó esto, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. ¿Cuántos hemos pasado por eso, no? Que de repente creemos que en la iglesia todo tiene que ser perfecto. Amados, déjeme decirle que la iglesia sigue siendo un hospital de gente enferma. Y aquí no es para venirle a dar un masaje. Aquí son mensajes que tienen que traernos transformación. Y no podemos decir un día: me voy de la iglesia simplemente porque no me saludó el pastor o porque no me atendieron como yo sentí que me atendieron. Pero hermano, yo estaba en mi crisis de adolescente y dije: me voy de aquí. Y yo recuerdo que estaba, todavía estaba enojado, pero era disciplinado, porque me puse a enrollar todos los cables después del culto.
Y recuerdo que después del altar la oficina del pastor estaba subiendo unas escaleras. Yo estaba enrollando los cables y dije, los últimos cables que enrollo aquí, porque aquí no hay amor. Yo estaba amargado, estaba frustrado. ¿Sabe qué? Yo estaba en el enebro, hermano, acostado en el enebro. Y cuando termino de guardar los últimos micrófonos, los guardo y dije, ahora sí. Y ¿sabe qué? Había tanto orgullo en mi corazón que yo decía, ahora sí ya no va a haber unción en la alabanza. Claro, porque habían hermanitos en la iglesia que me habían endulzado, ¿verdad? Ay, hermano, es que solo cuando usted canta siento la presencia. Había una hermana que me decía, deme los turnos para venir a los cultos que usted canta, una anciana. Que Dios me la bendiga, la amo mucho. Hermanos, cuando yo estoy enrollando ese último cable, me doy la vuelta, abrir la puerta para subir y renunciar a mi ministerio. Y cuando estoy a punto, llega un amigo mío a quien amo mucho, el profeta Elisandro, me agarra del hombro, me da vuelta, y yo nunca lo había visto tan enojado como sabes. Y me dice, así te dice Dios. No me dijo, amigo, siervo, no. Así te dice Dios. Y cuando hay una así te dice Dios, que sí viene de Dios, porque hay unos que no. Así te dice Dios, que si hoy renuncias a tu llamado, muchos se quedan atrás. Porque Dios te va a levantar como padre de salmistas, como padre de adoradores. Y el Señor comenzó, fue como ese ángel que le dijo a Elías, vení, come, te traigo una tortita. Y descansa, muchacho. Hermano, ese día lloré en ese altar peleando con el Señor. Mire, era de madera y yo recuerdo que pum, pum sonaba porque yo le hacía así al suelo, porque yo quería irme porque me sentía lastimado. Pero ahí sentí lo que Jeremías decía. Había un fuego que calaba hasta mis huesos. ¿Cómo voy a negarte, Señor? ¿Cómo voy a dejar de hablar tus palabras, Señor? Y me levanté y aquí estoy. Amados, y todos transitamos estos desiertos. ¿Cuántos de nosotros también no hemos sufrido temas familiares, la muerte de un familiar? Yo el otro día predicaba de esto también ahí en San Pedro Sula y recordaba este segmento de nuestra vida. Un día estábamos esperando nuestro primer bebé con mi esposa y yo estaba emocionado, ya lo habíamos anunciado por todos lados, todo el mundo estaba feliz esperando al baby. Y de repente una madrugada me levanto, no veo a mi esposa y de repente la escucho llorando, voy al baño y hermanos, le resumo la historia. Cuando fuimos al médico, el bebé que estábamos esperando lo perdimos. Y ese día con mi esposa yo recuerdo ver esas sábanas ensangrentadas y llevarla al médico, examinarla, y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué yo, Señor? Si yo te sirvo, Señor, si yo no hago nada malo, Padre, ¿por qué yo? Hermanos, me metí debajo de un enebro también. Y yo le dije al Señor, no te vuelvo a servir más. Yo esto ya no lo soporto. Esto es demasiado fuerte. Yo no puedo seguir avanzando con esto. ¿Cómo me voy? Hermanos, y al día siguiente teníamos la graduación. Como 2 días después teníamos la graduación de una de las generaciones de nuestra escuela de adoración. Teníamos que graduar como 60 estudiantes. El hotel pagado. Y yo no quería ir a graduar a los estudiantes porque estaba pasando un proceso. Estaba debajo de mi enebro, estaba en medio del desierto. Y mi esposa lloraba y bendigo la vida de mi suegra que hoy está aquí. Un día estábamos sentados llorando los dos en aquel sofá, viendo las cosas que teníamos compradas para el bebé. Y llega mi suegra y nos dice, hija, yo soy tu madre y te amo más que nadie, pero si hay alguien que los ama más que yo, es Dios Padre. Y si Él permitió esto es porque hay propósito en ello. Hermano, ese día yo me levanté, me sequé las lágrimas y yo dije, Señor, eres el Dios que te sirvo desde mi juventud y nunca voy a dejar de adorarte, porque si Jehová Dios, Jehová quitó. Amados hermanos, al día siguiente graduamos a los estudiantes, nos tomábamos fotos con ellos. Mi esposa me acompañó porque me dijo, vamos a hacerlo, porque aunque perdemos un bebé natural, vamos a dar a luz hijos espirituales.
Y los graduamos y nos paramos delante de ellos. Y el médico nos dijo: no van a poder tener hijos de aquí en año y medio, 2 años. Hermanos, pero para Dios no hay nada imposible. Y a los 2 meses, bueno, ahí anda mi colochita Camila. ¿Cuántos hemos transitado esos enebros? Entonces nos acostamos y decimos: ya no queremos, Señor, soy cansado. Pero vean, dice que se levantó en el verso 8 y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vean qué tremendo, porque Elías sale del Carmelo y se va a Beerseba primero. Beerseba era un pozo que Abraham había hecho pacto con Dios ahí. Isaac estuvo ahí, Jacob estuvo ahí. Y Elías va a pasar uno de los peores momentos de su vida ministerial en un lugar de pacto. Luego le dice: levántate y anda, y camina 280 o 300 kilómetros más abajo hasta Horeb, que es el monte Sinaí. Y recuerda qué pasó en el Sinaí. Dios le habla a Moisés. Otro lugar de pacto, hermano. Y dice que estando en Horeb, se esconde en una cueva y está escondido en aquella cueva. Y dice que vino un viento recio, pero Dios no estaba ahí. Luego hubo fuego y Dios no estaba ahí. Hubo un terremoto y Dios no estaba ahí. Y Elías estaba escondido en aquella cueva. Y de repente, en el silbo apacible, la voz de Jehová vino. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Amados hermanos, oh Dios me dijo que te dijera: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en la cueva? ¿Qué haces escondido en el enebro? ¿Qué haces en medio de una depresión, en medio de una crisis? Y el silbo apacible llama a Elías. ¿Sabe por qué? Hermano, a Dios no le gustan las cuevas. Dios no se metió a sacar a Elías. Dios no fue y lo agarró de la oreja: vení para acá, muchacho. No. El silbo apacible: Elías, ¿qué haces aquí? Lo mismo que le preguntó a Adán: ¿qué haces aquí? ¿Quién te enseñó? ¿Qué haces aquí, Elías? Porque Dios no entra a la cueva a sacarlo. Dios lo llama desde afuera. Llamó a Lázaro. Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Jesús no se metió a la cueva, pero lo llamó desde afuera. Y Lázaro salió, y Elías está en esta condición y le dice: ¿qué haces aquí? Y Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Temor. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermano, Elías creía que su ministerio había acabado. Elías creía que había sido llamado solo para hacer descender fuego del cielo. Pero Dios le dice: Elías, necesito sacarte de la cueva, porque hay una generación de profetas que voy a levantar por medio de ti. No solo fuiste llamado a derribar lo que estaba malo, a reconstruir un altar, sino a ungir al próximo profeta sobre Israel. Amado hermano, no te quedes en la cueva, no te quedes debajo del enebro. Levántate, sal de ahí, porque hay camino, largo camino te espera. Expansión y gloria viene. ¿Sabe qué le estaba diciendo ahí el Señor a Elías? Ay, Elías, creías que solo había visto mi gloria, pero ahora te llevo a la expansión, porque hay una generación que viene debajo de vos, pero que tiene que ser ungida. Hermanos, si nos alejamos del Señor, si nos alejamos del llamado, del propósito, qué bueno fuera si solo nosotros nos perdiéramos. Qué bueno fuera si cuando nos vamos al mundo, solo el pecado nos pegara a nosotros
Hermano, pero te llevas de encuentro tu casa, te llevas de encuentro tu familia y te llevas de encuentro una generación de hijos espirituales que Dios quiere levantar por medio de ti. Hay gente, amados, que yo nunca voy a llegar, pero usted sí. Hay gente que los pastores nunca van a llegar, pero ustedes sí van a llegar a ellos. ¿Por qué? Porque son gente que Dios asignó en el destino profético. Pero es necesario, vean, cuando Elías estaba en el enebro, me llama la atención porque Dios no llega con regaño, con enojo. Dios respeta el proceso. Le da de comer y le dice: descansa. Come y descansa. Hay algunos de nosotros que de repente tenemos que hacer una pausa al aceleramiento de actividades que llegamos. Porque ¿sabe qué? No mucho movimiento significa avance. A veces tenemos que pararnos, reajustar el GPS y decir: Señor, ¿hacia dónde quieres que vayamos? ¿Hacia dónde quieres que reajustemos? Antes de venir a esta casa, hace unos años atrás, con mi esposa estuvimos en eso y teníamos una escuela de oración, la habíamos cerrado. Y yo le voy a ser sincero, hermano, yo me sentí que ya mi temporada había pasado y dije: yo me voy a dedicar a la empresa donde trabajo, voy a buscar una mejor posición económica y ser alguien más normal, dije yo, a criar mis hijos normal. Y vengo a esta casa, el Señor nos vuelve a activar, pero el Señor usó al apóstol Oscar para algo bien específico y no fue una palabra grande como a veces nos gusta, ¿verdad? Que nos profeticen 5 minutos. Pero yo recuerdo que él solo se me acerca y me dice el Señor que te está atiempando. Y mi condición en mi corazón: Señor, ya estoy fuera de tiempo. Estuve 4 años sin ministrar, estuve años sin moverme en enseñanzas. Yo creo que ya Dios está levantando a otra gente, está levantando a otra generación. Pero ¿sabe qué? Ese era un pensamiento de cueva. Porque Dios hoy nos dice: ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Come, bebe, descansa. Porque el largo camino espera. Hermanos, el mensaje traía muchas cosas más escritas aquí, pero Dios nos lleva por donde Él quiere. Yo estoy convencido y lo puedo ver con Muna Kids, lo puedo ver con mis hijos, que Dios está levantando o activando una generación profética desde los niños hasta los adolescentes. Yo sé que así va a ser. Pero de repente, antes de la expansión, el Señor quiere decirnos: come, descansa, reajusta, sal de esa cueva, porque hay todavía una generación por ungir. Amén. Quiero ser sensible al mensaje y no quiero pasarme tampoco del tiempo, pero igual yo no soy mucho de hacer un llamado, porque estoy más acostumbrado a enseñar, y cuando uno enseña, pues enseña y ya se va. Pero hoy el Señor, anoche que yo oraba por esto, el Señor me hacía sentir el dolor de muchos que han estado en una cueva o debajo de un enebro. Y yo quiero orar hoy por esos que dicen: necesito la voz de Dios que me saque de aquí. Yo hoy quiero orar por aquellas personas que dicen: necesitaba este domingo como el silbo apacible para que Dios me saque de esta condición. Si se pone de pie, hermano, vamos a orar. Si me ayudan aquí los chicos. Yo quiero invitarles, si hay alguien que hoy dice: necesito salir de esa cueva, necesito salir de esa condición, necesito levantarme del enebro, estoy pasando una crisis, estoy en un lugar espiritual en el que no me siento bien, en el que no me siento parte. Yo quiero que pase aquí adelante y vamos a orar. Vamos a pedirle que por la intervención del Espíritu podamos salir de ese lugar.
que podamos salir de esa cueva, que podamos salir de ese lugar de abandono, lugar de soledad, en donde decimos: siento que estoy haciendo esto y no avanzo, siento que oro y no pasa nada, siento que estoy sembrando y no veo fruto, siento que estoy dando y las fuerzas se me están acabando. Hoy el Señor les está diciendo: ¿qué haces ahí? Sal de la cueva. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Chicos, mientras adoramos al Señor, y los que estén en su silla, extiendan su mano y vamos a orar por las personas que están hoy aquí. Señor, gracias porque hoy vienes como un silbo apacible. Hay una dulzura, hay una presencia tan dulce del Señor hoy. Oh, yeah. Sí, Señor. De Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies Adórale de Cristo, yeah. cantamos: Santo, santo, santo. Cantamos: santo, santo, santo. Cantamos: santo, santo, santo es el Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, alza tus manos y adórale. Oh, santo, santo, santo. Yeah. Cantamos: santo. Ahí está el Señor, vamos, ahí está el Señor. Santo, cantamos. Es la intervención del Espíritu Santo. Es la intervención del Espíritu Santo. Es la intervención del Espíritu Santo. Sí, Señor. Nos postramos, nos postramos, nos postramos, nos rendimos a los pies